Noticia, como digo, la comentábamos, la abríamos ya en nuestra página web. Tenéis aquí, vamos a ir comentándolo. Esa noticia en la que os contábamos, pues, el inicio de esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en Riad, habiéndose reunido en Arabia Saudí para iniciar un nuevo proceso diplomático, con el objetivo declarado de rebajar tensiones y buscar un acuerdo para la resolución de la guerra de Ucrania. Por ahora, y esto es uno de los titulares principales, la Unión Europea y Ucrania siguen excluidas de estas conversaciones que siguen siendo, al menos por ahora, bilaterales. Esta es la noticia que publicábamos en nuestra página web de la mano de nuestro compañero Pablo del Amo, que escribía esta nota de forma apresurada, he de decir, porque bueno, pues era evidentemente una noticia pues de una gran urgencia y hemos tenido que hacerlo lo más rápido que hemos podido. A Rusia y Estados Unidos, por cierto, gracias ahí, aprovecho que no se me pase, gracias a Álvaro Historia por esa suscripción con el Prime, 3 meses que abre el tren del hype. Muchísimas gracias. Seguida seguiremos con esos agradecimientos, pero vamos a ir ya con la noticia en sí. Bien, teníamos, a ver un momentito, que cuadro esto. ¿Por qué se ve como mal puesto? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? 137, ¿no? Bueno, no sé por qué está como descuadrado, ¿no? ¿Lo veis? Que está como mal puesto. Ah, ok, ya entiendo por qué. Ahora, perfecto. Rusia y Estados Unidos inician negociaciones en Arabia Saudí, texto que podéis leer íntegramente en nuestra página web, publicado por Pablo del Amo, esa noticia. Gracias, por cierto, ahí a No Life Online por esos 245 bits. Muchísimas gracias. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra de Ucrania han comenzado el 18 de febrero con una reunión de más de 4 horas en Riad entre el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Esta cumbre se produce en el marco del proceso de conversaciones que anunció Donald Trump en sus redes sociales tras mantener una llamada telefónica con Vladimir Putin. En esa misma publicación, Trump anunciaba que el equipo negociador estadounidense estaría encabezado por Marco Rubio, quien ha estado acompañado por Steve Witkoff, enviado especial para Oriente Medio, y por el asesor de seguridad nacional Mike Waltz. Por el lado de Rusia, además de Lavrov, estaba presente Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin. Se prevén 3 reuniones, una, la que hemos tenido en Arabia Saudí, otra en Washington y otra en Moscú, con el ministro de Exteriores del Reino de Arabia Saudí en la actual ocasión como mediador. Como se esperaba, ni el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ni ningún representante europeo participarán en estos procesos. Tras la cumbre en Riad, el Kremlin ha afirmado que se necesita trabajo intensivo antes de llevar a cabo un encuentro entre Trump y Putin. Los esfuerzos europeos, de momento, con esa cumbre de París infructífera, pues no, de momento, como digo, no estarían sirviendo para forzar o para presionar a que Estados Unidos acepte que Europa tenga un peso en las negociaciones. Como digo, ahí veis quienes han estado presentes en estas delegaciones por parte de Estados Unidos: Marco Rubio, Mike Waltz, Steve Witkoff, y por parte de Rusia, Sergei Lavrov y Yuri Ushakov. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma varios de los acuerdos, entre ellos establecer un mecanismo para normalizar las relaciones entre ambos países, establecer delegaciones de alto nivel para trabajar en la resolución del conflicto y preparar el terreno, cuidado con esto, para la cooperación económica. Esto lo leo tal cual del documento, este último punto, porque me parece particularmente llamativo. Dice establecer o marcar el suelo para la futura cooperación en asuntos de interés mutuo geopolítico y de historia, de oportunidades económicas y de inversión históricas, las cuales emergerán de un fin efectivo y triunfal del conflicto en Ucrania. Teníamos aquí, por ejemplo, veíamos estas declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado, tras la reunión con Rusia en Arabia Saudí, diciendo: si este conflicto, la guerra en Ucrania, llega a un final aceptable, queremos formar una asociación geopolítica con los rusos, algo que será positivo para ambos países y el mundo. Vamos a ver si esto se concreta, pero ya habíamos comentado aquí que podía ser una posibilidad que los Estados Unidos intentasen mejorar los lazos con Rusia en un contexto de intentar aislar en cierta medida a Rusia.
Muchas gracias, por cierto, dime Cristina, por esa suscripción con Prime. Se estrena aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por ese apoyo. Ayer no pudiste, hoy ya te pones las pilas y nos dejas esa suscripción. Muchísimas gracias por hacer posible el trabajo de Descifrando la Guerra. ¿Qué ha dicho Rusia? ¿Qué ha dicho Sergei Lavrov, ministro de Exteriores? Pues ha dicho básicamente que Rusia considera inaceptable el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania. Sabed, recordad, que es uno de los debates que se está teniendo en el seno de los actores europeos en el marco de estas cumbres que está promoviendo Emmanuel Macron. La primera, esa cumbre con los grandes actores europeos, Alemania, Italia, España, que no habría sido fructífera en una posición, en emerger de ahí una posición de fuerza común europea, posición de fuerza negociadora. Y por otra parte, ahora habría invitado a otros actores menores que no fueron invitados a esa primera reunión. En fin, ¿qué podemos decir? Evidentemente se trata de un momento muy importante, de un hito diplomático de la guerra en Ucrania. Eso es innegable. Se trata probablemente del momento más importante en clave diplomática desde el 2022, desde aquellas negociaciones que finalmente no llegaron a buen puerto, principalmente por la negativa de Estados Unidos y del Reino Unido. Y hoy, Estados Unidos, con una administración distinta, parece querer, de manera acelerada, cambiar el curso de este conflicto. En fin, tenemos, como digo, muchísimo de lo que analizar. Acabamos de empezar el directo, así que aún queda mucho. En breves vendrán mis compañeros, pero seguimos por aquí con análisis, porque todavía os tengo que presentar ese plan que se habría filtrado y que habría... bueno, pues sería básicamente el ofrecimiento, la propuesta estadounidense, no solo para Ucrania, sino a Ucrania. La tengo por aquí, dejad un momento y así os la puedo compartir. Dadme un momentito, así la estáis viendo, pero desde luego, vamos, es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy explícito en las demandas que Estados Unidos tiene con Ucrania. Se trata de un acuerdo, de un ofrecimiento, si fuese efectivamente cierto, como digo, lo ha sacado de Telegraph, fuente primaria en principio sería alguna fuente turca. Parece, en cierta medida, se le puede dar una cierta veracidad, ya no solo porque lo hayan confirmado, como digo, desde el medio británico de Telegraph, sino además porque, bueno, no deja de constituir unos reclamos por parte de Estados Unidos que son, vamos a decirlo, o sea, son coherentes con lo que había venido defendiendo el gobierno de Estados Unidos de exigir, por ejemplo, acceso privilegiado a los recursos minerales o energéticos ucranianos. Lo vemos ya por aquí, un segundo que lo proyecto, aquí lo tenéis ya en pantalla, ese borrador. Como digo, importante para que estemos ubicados, este borrador habría sido filtrado por fuentes turcas, emergería como un intento de Estados Unidos, un primer ofrecimiento de Estados Unidos a Ucrania y ciertamente constituye un... Vamos a utilizar algún término que no sea especialmente duro, pero en cierta medida constituye una humillación. Y sobre todo, y esto es lo más importante, constituye o evidencia un enfoque por parte de Estados Unidos del fin de la guerra que priorizaría ante todo los intereses económicos, en términos de recursos, por ejemplo, de Estados Unidos, muy por encima de los intereses los intereses estratégicos ucranianos. Leíamos, por ejemplo, a nuestro compañero Jorge en su cuenta de Twitter, muchos de vosotros le seguís ahí, las reflexiones, fijaos, lo que planteaba, estoy leyendo el borrador que le presentó Estados Unidos a Ucrania la semana pasada, es normal que Zelensky se quedara en shock. Por cierto, también nuestro compañero Pablo del Amo, que ha estado trabajando en esa noticia de manera acelerada, tenía alguna que otra reflexión sobre la coyuntura europea, os recomiendo enormemente que lo leáis. Pero bueno, vamos a volver con este borrador. Vamos a intentar analizarlo punto por punto. Antes me detengo un momentito a leer el chat y así aprovecho para beber agua. Muchas gracias, por cierto, Village, gracias ahí por esa sub que le regala a Misco. Misco, tú siempre estás por aquí, ¿eh? Ya va siendo hora de que conviertas esas suscripciones de regalo en una sub ya de manera habitual. A ver. Seba Zomber nos habla del mapa de los recursos. Estaría bien, nos lo puedes mandar por correo a descifraguerra@gmail.com. Bienvenido ahí, Tanzanitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, por cierto, a los que estáis ahí en YouTube, más de 100 personas.
bienvenidos a todos. Os dejamos, por supuesto, el link a la página web por si queréis bichear un poquito, que tenemos análisis sobre Ucrania, sobre todo lo que pasa en el mundo, y también tenemos esta noticia que hemos estado comentando hace un momento. ¿Qué comentáis por el chat? Vamos a ver. Mundo es tripolar, Estados Unidos, Rusia y China, los europeos. Esto es interesante, esta reflexión, ¿no? Es decir, en un momento de auge multipolar, vamos a ver hasta qué punto se decide un orden multi, o un orden, como decís, tripolar. El papel de Europa, desde luego, Europa se encuentra este 2025, es un año crucial para la proyección internacional europea, para el proyecto europeo, en realidad. Ya no solo por sus problemas internos, en el sentido de la dificultad que Europa está encontrando para trazar líneas comunes en asuntos estratégicos europeos, cohesión interna básicamente, sino para hacer valer sus intereses frente a un Estados Unidos mucho más agresivo y mucho más unipolar en su relación fundamentalmente con sus propios aliados históricos. Hoy leía, dice Sberigi, que en esta reunión se habló más de restauración de relaciones y conversación sobre asuntos bilaterales, que se habló muy poco de Ucrania. Sí y no, es decir, por supuesto se trata de un primer encuentro, se trata de un acercamiento de posturas, pero ese comunicado que saca el Departamento de Estado, sin duda, constituye un avance diplomático muy importante. Bueno, muchísimas gracias a Arane Luna, que nos deja esas 6 suscripciones de regalo en el chat. Deja a una suscripción de esa meta de 600, así que seguro que alguien en los próximos minutos pues se anima. De las más de 300 personas que estamos aquí en Twitch, bienvenidos a todos. Gracias, Arane Luna, de verdad, muchísimas gracias. Me alegro, os hemos estado comentando que Twitch ha cambiado las condiciones, ha jodido el algoritmo, las notificaciones, todo. Y nos está siendo un poquito complicado y de verdad nos emociona ver que desde que hicimos ese aviso hace unos días os habéis puesto las pilas bastante con el apoyo económico. Nosotros os lo agradecemos enormemente, de verdad. Y gracias a Village, que cierra esa meta que teníamos atrasada el día de ayer, 600 suscriptores. Vamos a ir actualizándola. Muchísimas gracias a Village, muchísimas gracias a Arane Luna y a todos los que os vais suscribiendo en el día de hoy. Vamos a ver el borrador, fijaos, las premisas de las cuales parte Estados Unidos para este ofrecimiento, o más bien, más que ofrecimiento, para estas exigencias que le hace a Ucrania en este borrador, que como digo, habrían filtrado fuentes turcas y del cual ha dado veracidad el medio británico de Telegraph. Empieza planteando premisas iniciales, ¿no? Premisas que justificarían desde la perspectiva estadounidense las exigencias que tiene el gobierno de Donald Trump para con el gobierno ucraniano en el marco de las negociaciones por el fin de la guerra. Plantea, teniendo en cuenta que, primero, los Estados Unidos de América han provisto de un importante apoyo financiero y material a Ucrania desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, teniendo en cuenta que el pueblo americano desea invertir junto con Ucrania en una segura y libre Ucrania. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos de América y Ucrania desean una paz duradera en Ucrania y una asociación duradera entre los dos pueblos y los dos gobiernos. Teniendo en cuenta que Estados Unidos de América y Ucrania desean asegurar que las partes hostiles del conflicto no se beneficien de la reconstrucción de Ucrania después de una paz duradera. Eso es un poco las premisas iniciales, ¿de acuerdo? A partir de las cuales Donald Trump y Estados Unidos justificarían sus exigencias, insisto, que no son ofrecimientos, que es que son exigencias que le hace al gobierno ucraniano. Plantea, cuidado, aquí entramos con lo crucial. ¿De qué se habla en este borrador? Es decir, se habla de la creación de un fondo de inversiones para la reconstrucción de Ucrania y ojo porque esto es decisivo, fijaos arriba del todo. Se considera el valor económico asociado con recursos ucranianos. Estos son recursos minerales, recursos gasísticos y petrolíferos, puertos y otras infraestructuras. Después, se habla de que el gobierno de Ucrania se quedará con el 50% de los revenues, es decir, de las plusvalías generadas, recibidas por el gobierno de Ucrania. GOU, aquí es gobierno de Ucrania, USG, United States Government, gobierno de Estados Unidos. Gracias, por cierto, Luz Vader, por esa sub. 42 meses. 3 años y medio aquí. Bueno, muchísimas gracias. Luz Vader lleva entonces desde antes
de la guerra de Ucrania. O sea, vamos, old school, claramente. Ojo, avanzamos un poco aquí con lo que se queda de Ucrania, porque lo más importante, creo yo, esto es decisivo, ojo, para futuras licencias, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho de tanteo. Ahora explico lo que es. Los que estéis familiarizados un poco con jerga baloncestística, NBA o incluso ligas europeas, yo creo que si soléis seguir el mercado de fichajes o de traspasos, etcétera, entendéis lo que es el derecho de tanteo. En cualquier caso, ahora lo explico, pero es que es muy bestia. Es muy bestia. Para futuras licencias, en referencia a estos recursos que hemos hablado, recursos minerales, gasísticos, petrolíferos, otras infraestructuras, puertos, es decir, para los recursos fundamentales, infraestructura ucraniana, se reserva a Estados Unidos el derecho de tanteo para la compra de minerales exportables, compras las cuales estos derechos de compra deberán ser asignados. ¿Qué es el mercado de tanteo? El derecho de tanteo. Me siento aquí... me siento Sergio Rabinal un poco aquí con los hablando de mercado NBA, pero que se entienda, porque es importante una comparación. Un derecho de tanteo, lo voy a explicar en términos baloncestísticos, que me viene a mí a la cabeza porque lo sigo mucho. Es una cosa que existe en el mercado deportivo, sé que en más deportes, pero bueno, en baloncesto existe, por el cual un equipo que tiene un derecho de tanteo sobre un jugador significa que cuando un tercer equipo le ofrece un contrato determinado a un jugador, pongamos, yo qué sé, voy a decirlo con equipos ejemplos. Los Ángeles Lakers le ofrecen a un jugador un contrato de 5 millones de dólares, pongamos. Puede que exista un equipo, vamos a poner, yo qué sé, los Boston Celtics, que tenga derecho de tanteo sobre ese jugador. Tener derecho de tanteo significa que si los Ángeles Lakers le ofrecen 5 millones a ese jugador, los Boston Celtics tienen una última palabra para decir igualo esos 5 millones y me quedo al jugador. Bueno, pues lo que está consiguiendo o lo que está exigiendo Estados Unidos a Ucrania en este borrador es, está bien, se pueden negociar acuerdos, por ejemplo, de extracción y comercialización de minerales con otros estados, con empresas de otros países, pero yo, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, me reservo el derecho de igualar esa oferta que haya hecho una empresa de otro país o otro estado, y en el caso de que quiera igualar esa oferta, tengo privilegio y me quedo con ese contrato. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero es que sigue. El Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania tendrá el derecho exclusivo para establecer el método, el criterio de selección, los términos, las condiciones que serán usados por el gobierno de Ucrania a la hora de conceder y documentar futuras licencias para la extracción o cualquier otro tipo de monetización de los recursos naturales de Ucrania que están sujetos en este acuerdo, que son una barbaridad. Recursos, insisto, minerales, gasísticos, petrolíferos, puertos, otras infraestructuras. Se entiende, ¿no? Este acuerdo sigue por aquí. Había algo más. Estados Unidos tendrá el derecho de auditar los libros de cuentas y el historial de las contribuciones del gobierno de Ucrania al Fondo de Inversión para la Reconstrucción. Y, esto ya es la leche, el gobierno de Ucrania tiene la obligación de reportar mensualmente los recibos y otros asuntos de relevancia para las operaciones que tengan lugar con los recursos de este texto. El gobierno de Estados Unidos, además, designará un ingeniero y un auditor independiente que será pagado por el gobierno de Ucrania. En fin, esto es Esto es lo que se exige, lo que Estados Unidos exige en base a este borrador de acuerdo que, como digo, habría sido filtrado por fuentes turcas y tiene el aval o la veracidad de Telegraph.